Lagardero FM, la fuerza del norte. Eso lo quiero consultar aprovechando que estamos hablando con temas internacionales. Una figura que asume su cuarto periodo como presidente de una potencia que está calladita, que está en silencio, pero cuando la aprietan no teme golpear la mesa. Ya tuvo en jaque a la Unión Europea cuando le impusieron sanciones por un problema con Ucrania. Amenazó de vuelta con cortarle el gas y ahí se terminó el tema. Le querían amenazar con varias sanciones económicas. Dijeron que no habían problema, que eran sustentables con los productos que se generaban en el propio país. Estamos con una figura como Vladimir Putin, que aunque a muchos no les guste, tiene una sombra tremenda a nivel global, no solo europeo y asiático. Así es. Ese punto que tú tocas, Enrique, es particularmente interesante. Nosotros tenemos una historia con Putin muy diría, gravitante. Putin era un oficial del ejército de la Unión Soviética. Y a él le tocó estar a cargo de una agencia de inteligencia poderosísima en el mundo que se llamó la Stasi. La Stasi era más bien un organismo de inteligencia y represión política que tenía la Alemania Oriental, que era la Alemania comunista. Y Putin, cuando cae el muro de Berlín, ya él estaba a cargo de la Stasi como oficial soviético en Alemania Oriental. Y él fue, y te lo cuento así, y es para largo porque para 2 programas de Razones de Estado, él fue la persona, el oficial, que posibilitó que Heinrich Honecker, el gran dictador y digamos de la Alemania Oriental, pudiera ser asilado en la embajada chilena cuando cae el muro de Berlín. Y como Honecker, finalmente el dictador, digamos la persona que bueno, para muchos Honecker era el hombre que era el hombre que conducía las políticas orientales de la Alemania comunista, de la Alemania marxista. Entonces, Putin para nosotros tiene una relevancia que no se ha visto jamás en la prensa, pero yo se las cuento porque la conozco, ¿ya? Y la verdad es que era para otros programas más, porque finalmente el acceso que tiene Putin como jefe de las KGB en Alemania Oriental accede a que finalmente Honecker quede en nuestra embajada mientras caía el muro de Berlín, y finalmente Honecker, el gran dictador, el gran digamos posibilitador de esa mirada, es muerto en Chile, está enterrado acá en Chile, acá en Santiago. Ese es un paréntesis que les cuento que eres Putin, ¿ya? Ahora, obviamente puedo dar más antecedentes porque esto probablemente es inédito para muchas de las personas que estudiamos política en Chile y en el mundo, particularmente porque ocurre con nuestra embajada, por eso lo conozco, en los años 90, 89, 90, cuando cae el muro de Berlín. Pero ahora vamos a tu pregunta y a tu comentario. Efectivamente, Putin, después que cae la Unión Soviética, y a propósito de haber sido un alto oficial de la KGB, del organismo de inteligencia de la Unión Soviética, él toma el poder por la vía, así digamos, democrática. Cuando cae toda la Unión Soviética, Rusia mantiene un poder interesante porque más allá de caer, ellos habían ganado la Segunda Guerra Mundial también, y tenía poder de veto en las Naciones Unidas. Putin conoce muy bien de esto porque fue un oficial de inteligencia, y obviamente las personas que están en inteligencia conocen muy bien los mecanismos del Estado. Sin embargo, Putin entra a la carrera política en Rusia. Y una vez desmembrada todo este asunto, porque imagínate lo que significa pasar de un Estado totalitario, una dictadura, a un régimen pseudo-democrático. Y ahí Putin toma las banderas y este es el cuarto periodo, o sea, está más de 20 años en el poder. Y eso significa, Enrique y los auditores, que ha llevado a tener un gobierno, digamos, enorme en cuanto al tiempo que ha estado, pero también las cifras lo acompañan mucho. Es un gran nacionalista, Putin, ya ha llevado a su pueblo a cifras hoy día muy interesantes, y maneja todavía, por todo su poder, digamos, de arsenal político interno y sus arsenales atómicos, maneja una cuota de poder muy interesante en el mundo. Y yo creo que, como señalabas tú, él también tiene una influencia importante en todo lo que significa Occidente, particularmente Europa, porque harto del gas que alimenta Europa pasa por la influencia de Putin.
por donde él tiene poder, donde Rusia tiene poder. Entonces, la importancia que digamos, geopolítica, política y económica que tiene Putin en el puesto donde hoy día empieza su cuarto mandato, es enorme. Y yo creo que eso hay que mirarlo con mucha atención, por cuanto él ha anexado, es decir, ha tomado parte de países, ya, o países enteros que eran soviéticos, que eran de la Unión Soviética, y los ha anexado por elecciones internas que había en esos países. Entonces, ojo, él quiere de nuevo, tiene la fuerza y la mirada de lo que era la antigua Unión Soviética, lo que era la antigua potencia de Rusia, y hoy día él hace pesar eso porque tiene poder, obviamente, y ese se le reconoce, y él está manejando una cierta cantidad enorme de recursos, de materias primas, particularmente el gas, como te decías tú, y otras tantas más, que ha hecho que hoy día ya ha agregado, igual que China, un poco posterior, pero igual que China, ya una política neoliberal en su concepto económico. Por lo tanto, ojo con lo que pasa ahí. Ya todas las miradas, empecemos por China, ¿ya? Que tiene que ver con cómo desarrollar sus países en una mirada que aquí en Chile todavía se discute, y no hay a propósito de eso una visión distinta de lo que significa el crecimiento a través de políticas neoliberales. Entonces, lo adoptó China, lo adoptó Rusia, y mira las cantidades y las cifras que hoy día tienen, que son muy, muy importantes respecto al crecimiento, respecto a las políticas públicas que ha podido desarrollar Putin dentro de su propia Rusia, y más allá, la influencia que tiene en el mundo. Fíjate que Estados Unidos recién acaba de atacar a Irak, ¿ya? Y lo hace con el apoyo de Francia e Inglaterra, y no pasa por las Naciones Unidas, porque en las Naciones Unidas tiene que ser votada esa muestra de potencia de guerra por Rusia, y Rusia no iba a dar su apoyo, por eso que Trump ataca a Irán sin su consentimiento de las Naciones Unidas, sin el consentimiento de Rusia, digámoslo. Entonces, hoy día hay un tema muy importante, porque Rusia y con Putin siguen siendo una fuerza enorme, obviamente no despreciable, y que está muy atenta a los movimientos geopolíticos, particularmente lo que está hoy día produciendo en el mundo a través de las conversaciones del presidente de China, el presidente Xi, el presidente chino, el presidente del buró del Partido Comunista Chino, más lo que está haciendo Kim con Corea del Norte, y Putin tiene muchas cosas que decir y ya las ha dicho. Entonces, ojo con lo que está pasando ahí, porque lo que en materia internacional, obviamente Putin tiene muchas cosas que señalar, la fuerza que tiene es enorme, no se le puede soslayar lo que él dice, así que es una fuerza omnipresente, y yo creo que lo ha logrado. Tiene una gran experiencia de Estado, ya ha demostrado por las cifras que tiene que esa experiencia que mantuvo como oficial de inteligencia de la KGB, hoy día obviamente toma mucha mucha importancia, porque en definitiva es un hombre obviamente reconocido por todo el mundo por el poder político. Acaba de ser electo con un 72%, y esa cuestión significa que, ojo, estamos frente a un liderazgo enorme e interesante para la vida obviamente de Rusia, pero particularmente de la influencia que tiene en Occidente, Enrique. Claro, porque nos encontramos con un escenario ruso donde muchos países de Oriente, de Occidente, se quedan todavía con la imagen de una Rusia todavía de la Guerra Fría, un poco gris, entre comillas, un poquito industrial, rural. Lo mismo pasa con China, y se desconoce o no se quiere ver el potencial que es la gran arma, a mi juicio, que tiene Rusia y China, que es el material económico que tiene de poder desestabilizar el mundo entero si quisieran, porque por algo Donald Trump dio pie atrás para reunirse con los chinos por esta posible guerra comercial, con el tema de los impuestos y los aranceles proteccionistas de los productos, ¿no? Lo mismo pasa con la Unión Europea, con Rusia. Son países que muchas veces se ponen los ojos sobre sus armamentos, sobre sus ejércitos, pero se olvidan el poder que tienen económico sobre las grandes economías del mundo. Porque tiene materias primas. Exacto. Materias primas muy importantes, de las cuales no dependen su supervivencia no depende de Occidente, y eso, como señalas tú,
es obviamente un tema importantísimo, por cuanto ellos pueden nutrirse con sus propias, digamos, lo que le entrega la naturaleza en materias primas, pueden sostenerse. Y yo creo que necesitan algo de otros países, pero ellos pueden vivir sin el apoyo de Occidente, y eso obviamente transmite una razón de seguridad interna para poder vivir apretados como se quiera sin eso, pero pueden vivir, y eso significa que no se requiere el apoyo digamos de Estados Unidos o de Europa para poder generar digamos bienestar en sus propios países, Enrique. Claro, porque no nos olvidemos que las grandes guerras de la historia de la humanidad han sido por plata. Siempre, no por otra las guerras cosa. Lo pueden son ocultar siempre por lo que económicas. quieran. Pueden ponerle cualquier tema, pero Sí. en el fondo todas las guerras han sido por plata. Así es. Claramente los movimientos son por eso de quien digamos los intereses económicos, la lucha por las materias primas, etcétera, obviamente genera esto. No olvidemos cómo han generado las últimas guerras en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial el tema de quién lidera el petróleo y quién tiene el petróleo, digamos, y cómo se generan. Ahora ha cambiado esa mirada por el tema de las nuevas energías, de las energías renovables, pero el petróleo sigue siendo importante para el movimiento industrial del mundo. Por eso es que quien controla el petróleo era muy importante. China tiene su petróleo, Rusia tiene su petróleo, Estados Unidos tiene su petróleo. Y mucho petróleo tiene Estados Unidos, ¿eh? Y mucho, por eso es que el interés de ellos, particularmente en digamos en el entorno de Arabia Saudita, que son grandes productores y tenedores de materias primas. Entonces, eso es importante para que se entienda más bien cuáles son los vaivenes del mundo y cómo se mueven y cómo se correlacionan las fuerzas internas, para saber finalmente quién se queda con la energía para mover al mundo. Y eso es lo que tú señalas, es claramente importante. Obviamente, las guerras tienen siempre un sentido económico de captar influencia económica a través de las materias primas que se van a gobernar en esa guerra. Matero FM, la fuerza del norte.